Mis mayores agradecimientos por estar conectados a este contenido del podcast Las imposibilidades no son límites, que precisamente hoy inicia su temporada número 3. Que tu vida cuente es realmente como la denominé, y por lo tanto cada uno de los invitados, de las personas con las cuales voy a conversar a lo largo de esta temporada, nos dejará no solamente cosas inspiradoras, palabras de ánimo, de aliento, sino también algo reflexivo, pero aún más importante, algo aprendido. Yo quedo con algo aprendido y es mi deseo que ustedes y que cada uno de los que se están conectando y tienen posibilidad de acercarse a este contenido en audio, terminen al final de cada episodio con un aprendizaje. Habiendo eso, me doy por bien servido. Así que, con mis mayores deseos, porque esta alegría que manifiesto y que trato de expresar se transmita para cada uno de ustedes, les doy la bienvenida y gracias realmente por conectarse a cada episodio de esta nueva temporada. Sino para la experiencia de cualquier persona que se dedique a la ciencia es la persistencia. Es la diferencia que hay entre intentarlo e intentarlo varias veces y con convicción, ¿no? Las imposibilidades no son límites. De él mismo dice que cuenta historias de ciencia y con seguridad desde otras sendas habrá muchas cosas fruto de sonrisas, personas, situaciones ajenas al ambiente científico y que se han sumado y añadido a su vida. En su patrimonio profesional hay muchas estrellas que van entre escribir un libro, estar en espacios y lugares de alta importancia e influencia, ser referente entre la comunidad científica, pero lo más genial es que al estilo del titulado de nuestro Nobel colombiano de literatura, hay que vivir para contarla. Ha transitado para este tiempo y muy seguramente en la literalidad de la expresión. Hay mucho por ver y vislumbrar. Magdalena, un nombre familiar para nosotros los colombianos y mucho más significativo para él, da cuenta, desde como lo veo yo, cierto grado de pertenencia, de arraigo y de sencillez que se forma al estar entre lo profundo y lo inmerso, y desde allí trazarlo en su día a día para construir lo que se conoce de él y por él. A mi invitado, muchas gracias. Luis, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues yo soy astrofísico, soy doctor en astronomía y astrofísica de la Universidad de Toronto en Canadá. Soy investigador actualmente en el Instituto Nacional de Astrofísica en Roma, Italia. Llevo ya casi 10 años como astrofísico profesional, y cuando uno dice astrofísico profesional es después del doctorado, aunque trabajé como por 6 años como investigador en Canadá. Trabajé en Francia 4 años, en Alemania 4 años, estoy recién llegado aquí a Italia. Además de pues mi investigación como astrofísico profesional, yo lo que pues me dedico y mantengo conexión con Colombia a través de hacer presentaciones y de escribir notas de historias de ciencia, como usted mismo lo decía. Divulgación científica la hago a través de El Espectador,
Soy consultor científico de Caracol Radio Colombia y también de CNN en español. ¿Cómo define su profesión? Cuando yo estaba haciendo el bachillerato, yo preguntaba, los profesores de física incluso me decían, no, estudio más de una ingeniería, algo que tenga aplicación. Y es en parte por ese profundo desconocimiento que tenemos nosotros de la ciencia, porque precisamente mis profesores de física en el colegio ni siquiera eran físicos, eran ingenieros. Entonces, en ese sentido, creo que ahora existen mucho más recursos para entender la física como en toda su complejidad y en toda su utilidad también. La física no tiene nada que ver con lo que usted le enseña en el colegio. Diagramas de cuerpo libre, movimientos, dinámica. Eso es como decir que el futbolín es el fútbol. Haga de cuenta. El futbolín usted lo puede practicar en su casa, le da unas ideas de unas ciertas reglas que hay, pero usted no puede entender lo que es el fútbol hasta que usted no toque un balón. Y eso es lo que intenta hacer ese futbolín del bachillerato, la física en el bachillerato. Pero cuando uno ya entra a la cancha y comienza a correr la cancha entera, es en la universidad. ¿Y qué es la física entonces? Con esa metáfora del fútbol, la física es la ciencia que se encarga de entender los fenómenos en la naturaleza, desde la formación del universo hasta la dinámica de los cuerpos y de los sistemas complejos. En ese sentido, la física es una forma de modelar cómo funciona el universo. El lenguaje de ese modelo son las matemáticas, por eso se llama astrofísica, porque intentamos estudiar, por ejemplo, la astronomía, pero no solamente quedarnos con la observación, sino también diseñar modelos para entender la realidad. ¿Y a qué me refiero con modelos? Imagínese que usted sale a la calle mañana y usted ve que hay una señora con un perrito. ¿Listo? Imagínese que usted sale la siguiente mañana y ve la misma señora con el perrito y así lo ve durante varios días. Un día usted ve el perrito con la correa pero sin la señora. Entonces usted puede hacer un modelo en su cabeza. La señora, el perrito se perdió, algo le pasó a la señora. Eso es lo que hacemos los físicos todo el tiempo con los fenómenos naturales. Tenemos unas observaciones e intentamos generar hipótesis respecto a esas observaciones para entender fenómenos naturales, desde, por ejemplo, cómo funciona un motor, a cuál es la dinámica de la formación de un planeta como la Tierra o una estrella como el Sol, hasta la formación del universo. Hacemos modelos en los cuales tomamos observaciones como este de la señora y el perrito y para eso nos ayudamos con herramientas computacionales muchas veces o herramientas de otras observaciones o de teorías de la física. Y por eso los físicos tienen que saber de todo, tienen que ser buenos observadores, tienen que saber de computación. Es importantísimo saber programar, saber lenguajes de computación, y en ese sentido la física ahora es una de las profesiones más preciadas en los países industrializados, porque los físicos saben hacer algo y es resolver problemas y generar modelos. Eso es la física en estos momentos. La física, la astrofísica, sí o sí era la opción de Juan Diego o había otra cosa por ahí que posiblemente si no hubiese sido físico hoy sería eso. Pues yo cuando entré a la universidad, obviamente las historias que uno se cuenta en retrospectiva siempre son inducivas, es decir, por ejemplo, usted es contador y entonces es fácil construir una historia de vida que lo lleve a usted a concluir que ese era su camino de ser contador. Sin embargo, cuando uno ve hacia atrás, está realmente podando el árbol, buscando un tronco, cuando nosotros estamos en una rama y el tronco está en el pasado. Los caminos nunca han sido así y es algo que muchas veces por falta de tiempo o falta de perspectiva no se tiene en cuenta cuando uno habla de alguien como yo, que se dedica a la ciencia. Pero a mí me daba pánico, por ejemplo, estudiar astrofísica o física en ese momento, porque no había astrofísica en Colombia cuando yo comencé a estudiar. Y entonces mis papás nunca me indujeron a tomar una decisión o la otra, pero el miedo me llevó a poner como segunda opción economía. Yo hubiera sido economista si no hubiera sido físico, y en últimas la economía tiene muchísimo que ver con la física. Un buen economista sabe
que en últimas esta forma de modelizar el mundo, de entender el mundo a través de modelos y un sistema tan complejo como es la economía, está íntimamente relacionado con la física. Estamos a la vuelta de la esquina los físicos y los físicos y los economistas. Pero si usted me pregunta qué cosa sería si, por ejemplo, no hubiera existido esa posibilidad de física, yo soy un apasionado de la geología, me parece fascinante aprender de piedras. De hecho, lo voy a mostrar, aunque sus oyentes no van a poder mostrar. Siempre cargo piedras particulares que encuentro en caminatas por ahí. Esta es una piedra de mineral de hierro, de bauxita. Y entonces creo que hubiera sido un apasionado de la geología si no se hubiera dado la oportunidad, y probablemente hubiera estudiado economía si me gana el miedo. Juan Diego, ¿qué le aportó precisamente para llegar hasta donde ha llegado? Quiero decir, ¿qué condición o qué cualidad o qué elemento suyo le ha permitido llegar hasta donde ha llegado? Esa pregunta pues tiene varios matices, porque en últimas pues depende de cada situación, pero yo creo que si hay algo que es importante no solamente para mi propia experiencia, sino para la experiencia de cualquier persona que se dedique a la ciencia, es la persistencia. Es la diferencia que hay entre intentarlo e intentarlo varias veces y con convicción, ¿no? Lo estamos viendo, y de nuevo una anécdota futbolística ahora que estamos en pleno mundial de fútbol, es esa convicción de intentar varias veces y de distintas maneras, ¿no? Porque intentar algo muchas veces sin cambiar es terquedad, pero es tener esa habilidad de cambiar y de persistir en ese esfuerzo. Y en últimas eso es lo que requiere solucionar muchos problemas, es persistencia. Entonces en últimas creo que mucha gente no sé si percibirían que la paciencia es una virtud que tengo, pero la persistencia definitivamente es muy importante en lo que yo he hecho. Bien, dentro de la construcción de los equipos de trabajo, que supongo que actualmente tiene un equipo de trabajo, ¿verdad? Hay algunas características de las personas que le rodean, que le gusta que esas personas tengan, porque finalmente conviven con usted mucho tiempo, e igual también quizás en la parte ya social, aparte del trabajo, habrá algunas características que deben acompañar a esta persona, con las cuales se agrada a usted estar rodeado. Pues vea que en eso para mí me influenció mucho la forma en que yo trabajaba en los proyectos con los que fuimos a Antártida. Antártida es el continente más frío, más seco y más aislado del planeta, no tiene población permanente, y entonces los equipos de trabajo que iban ahí eran equipos de trabajo con los que se iban a pasar muchísimas horas, mucho trabajo, tenían objetivos muy claros y tiempos limitados, lo cual hace como el cóctel perfecto para el estrés. Lo importante en esos equipos, creo que es lo más importante, y fue lo que aprendí de los directores de esos grupos, y después intento aplicarlo a los grupos en los que yo estoy, es primero, todos somos distintos. Todos somos distintos, y eso que dicen que cada científico es muy excéntrico, bueno, puede que sea cierto, pero también es cierto para cada persona. Cada persona es un mundo y cada persona tiene un tipo de cualidades que vale la pena aprovechar. Entonces, cuando se está construyendo respecto a un objetivo, lo importante es primero la motivación, y segundo, respetar esas habilidades, porque son esas habilidades distintas las que permiten, en últimas, la contribución individual y original de cada persona al proyecto. Es lo que permite que cada persona se encarrete y haga lo que le gusta, ¿no? No importa qué trabajo tenga usted, incluso el trabajo más feliz del mundo, el 10% se siente como si le estuvieran jalando las uñas, porque es parte de la naturaleza de la persistencia y de los humanos. Llega un límite en el cual se hace complicado. Entonces, es no dejarse vencer por esa dificultad,
Saber que el astronauta Chris Hadfield decía en su libro sudar las tareas pequeñas. Todos tenemos tareas pequeñas para hacer. Lavar los platos, preparar a nuestros hijos, tomar el bus, y esas tareas pues en mayor o menor grado son difíciles, pero hay que hacerlas. Y en últimas, hay que ver el objetivo que está más allá. Los objetivos grandes están hechos de tareas muy chiquitas. Para volar un telescopio en globo como el que lanzamos desde Antártica, teníamos que aprender a hacer agujeros para tornillos. Teníamos que aprender a hacer cosas en fresadora. Yo soy maquinista de primera categoría, precisamente porque lo necesitaba en el laboratorio. No hay ninguna tarea que esté por debajo de uno. Si por el hecho que yo sea doctor en astrofísica no significa que el laboratorio o la sala de máquinas o cualquier tarea esté por debajo de uno. Entonces me gusta que exista como esa actitud expedicionaria, que si se enfrenta a una dificultad, pues sea para resolverla. La otra cosa la aprendí de mi director de tesis de doctorado, y fue una vez, ¿usted se acuerda de la película Invictus, donde salía Mandela, y Mandela animando al equipo de rugby que eventualmente ganó la Copa Mundial que fue organizada en Sudáfrica? Ahí en esa hay una escena, en esa película hay una escena en que el entrenador, el capitán del equipo le pregunta a Mandela que Mandela le pregunta al entrenador del equipo cuál es su forma de inspirar, cuál es su forma de liderazgo. Y el entrenador del equipo no sabe qué decir. No es una pregunta que se le haya cruzado, y que probablemente no se nos ha cruzado a ninguno. Y yo le pregunté a mi director de doctorado lo mismo, y él me dijo, ni idea, yo nunca había pensado en eso. Pero yo nunca hago que alguien haga algo que yo no haría yo mismo. Y es eso es ser un equipo, eso es ser un equipo, es no delegar de esa forma jerárquica, sino saber que cada uno con su competencia hace parte de un vital para el objetivo de ese equipo, ya sea de rugby, de astrofísica o lo que usted quiera. La falta de motivación. Cuando hay alguien que no le apasiona absolutamente nada, porque existen personas así, es difícil para mí, y por eso siempre intento encontrar el ángulo, porque en últimas todos tenemos pasiones, o eso me gusta pensar a mí. No todo el mundo tiene que ser un apasionado de la física o de la astronomía. A lo mejor a ustedes les gusta Bad Bunny, qué sé yo, alguna vaina así. Y entonces, pues esa es su pasión, pero pues por lo menos está esa pasión, está ese como ánimo que lo lleva a hacer un esfuerzo extra, o que le ayuda a que las horas que pasa haciendo eso parezcan minutos o parezcan apenas instantes. Me cuesta mucho relacionarme con personas que no tienen esa aproximación, como esa pasión por alguna cosa en la vida. Lo encuentro muy difícil, pues porque en últimas ese es el tipo de cosas, y eso no significa estar alegre todo el tiempo, no significa estar entusiasmado todo el tiempo, pero sí significa estar dispuesto a descubrir la belleza en algún aspecto de los múltiples aspectos que tiene la vida. Hay físicos de todo, hay físicos que son cuadriculados, hay físicos que no son cuadriculados, hay físicos que son muy creativos, hay otros que son más apegados a la regla, y en ese grado existe una diversidad de personalidades muy, muy grande. Lo otro es que se entiende por cuadriculado. Yo pensé que yo no era cuadriculado, y la experiencia que tuve cuando yo escribía el libro es que yo pienso a muy largo plazo. Yo pienso de aquí en 6 meses, entonces yo calculo más o menos cuánto me va a tomar escribir algo, o saber si necesito extender o tener como plazos más largos, y eso a la gente de la editorial en Colombia le parecía extrañísimo, porque, por ejemplo, no con escribir, porque escribir es una actividad creativa, y en ese sentido es muy difícil ponerle como un tiempo determinado. Eso es como si fuera sacar de agua del mar con un canasto. Uno puede escribir horas y horas y horas, y en últimas, como decía García Márquez, a uno el libro se lo arrancan de las manos porque nunca está listo. Pero sí pensaba, por ejemplo, yo les decía en noviembre, bueno, pero planeemos la Feria del Libro, y me decían, pero es que ni siquiera sabemos en qué fecha es la Feria del Libro. Y yo, ¿cómo es posible que ustedes no sepan cuándo es la Feria del Libro 6 meses antes? Sí, no sabemos.
Y para mí eso se me hace completamente extraño. A lo mejor ya me cuadriculé por trabajar tanto con los alemanes, pero si es pensar a largo plazo, si eso es ser cuadriculado, bueno, supongo que soy cuadriculado. A este punto de la historia de Juan Diego, es fácil identificar qué es lo sorpresivo, o más bien lo deja como que ya no hay nada que me sorprenda, o que diga yo, esto no me lo esperaba. O al contrario, permanentemente la vida da cuenta que hay infinidades de cosas que van a sorprender. Siempre. Creo que el día que uno no se sorprenda, ese es el día que perdió el día. A lo mejor uno se puede sorprender incluso sin salir de la casa. Pero el día que uno sienta que no tiene una sorpresa, creo que ese es el día que se tiene que preocupar, por lo menos desde mi punto de vista. Y pasa mucho con las relaciones y con la observación. ¿A qué me refiero con las observaciones y las relaciones? Es la observación detenida de la naturaleza y del mundo. Se puede hacer en muchas capas, ¿no? Existe como el cerebro en piloto automático, que es el que lee los titulares del periódico y le pasan como si no hubiera pasado nada. Pongámoslo con el ejemplo del Mundial. Puede ver uno el resultado de los partidos, pero le da igual. Equipos de todo el mundo se están reuniendo en un lugar que tiene una connotación muy particular en esta ocasión, pero a uno le interesa el resultado y le da igual. O está viendo el partido y le parece todo igual en los 90 minutos a pesar de lo que esté pasando, y a lo mejor podría estar haciendo, qué sé yo, mirándose la palma de la mano, mirando la pantalla, daría igual. Entonces, para mí es muy importante encontrar ese valor de la sorpresa en todo, viendo fútbol, en lo que estoy haciendo y también en la complejidad del mundo, porque el mundo natural es extremadamente complejo y extremadamente inspirador en todo lo que hay para descubrir, pero también el mundo que creamos los humanos es fascinante, en los dos aspectos que tiene, en los aspectos extremadamente creativos que tiene la actividad humana, lo que los humanos son capaces de hacer, pero también lo que los humanos son capaces de destruir, y la profundidad del alma humana también es sorprendente, pues por otros motivos mucho más oscuros. Entonces, casi que es una tarea para mí no dejar de sorprenderme. Todos los días encontrar algo nuevo, incluso en las cosas más sencillas. Le cuento, estaba viendo el partido de Canadá contra Bélgica ayer. El partido estaba haciendo Fuerza Canadá, viví en Canadá, ya fue donde hice el doctorado, y me sorprendió, uno de los jugadores de Canadá tenía 36 años, y yo decía, wow, 36 años, y corría por toda la cancha. Y entonces comencé a buscar más sobre ese jugador, y había vivido casi que toda la carrera de la selección de Canadá desde que era malísimo. Entonces sí se da cuenta como de la observación sale ese proceso de lectura de la realidad, que es mucho más compleja, mucho más diversa. Y ahora que vivimos en este mar de información, pues ¿por qué no darnos chapuzones de vez en cuando? Siempre teniendo los pies sobre la tierra. No hay que irse pues a las teorías de conspiración para hacer investigación, entre comillas, en internet de lo que uno ya sabe, sino dejarse sorprender por lo que uno no sabía. Bien, puedo inferir, y me corrige si me equivoco, que Juan Diego es una persona que anda a mil. O sea, sale de una cosa, entra a otra, vuelve y pasa. Bueno, y lo llaman de aquí, lo llaman de allá. ¿Qué es eso que logra como apaciguar un tanto esas revoluciones y bueno, como que lo impulsa a continuar, pero pues que le da cierta calma, o lo logra volver a orientar, así como el Waze, recalcular y una nueva ruta? Yo creo que la lectura, y es un valor que espero poder transmitirle a mi hija, y que espero transmitirle a las personas, porque yo creo que sí hay para ser alguien que habla muy rápido, como yo, y que está como saltando de idea a idea todo el tiempo,
la lectura es como ese momento en el que hay que desacelerar para disfrutar. Estoy profundamente convencido que la velocidad a la cual nosotros adquirimos información está relacionada con nuestra habilidad para procesarla. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve Twitter o ve televisión y pasa en un instante de una noticia a la otra, es imposible procesarla. Simplemente los humanos no tenemos esa capacidad. A lo mejor en un documental, en una película, lo puede hacer más, pero creo que la velocidad perfecta para interiorizar el mundo está dado por la lectura, porque ahí mismo se pone la propia velocidad, lo obliga a abstraerse de su propia realidad y no hay forma de adelantar, de atrasar. Cuando usted abre un libro, y si tiene el placer de un libro en físico, porque soy todavía de las personas que no ha dado el paso al digital, ahí es donde tiene que desacelerarse el pensamiento. Ahí es donde puede uno vivir como vivían los cosacos en el hetmanato de Ucrania hace 400 años, o puede imaginarse lo que es vivir en la Estación Espacial Internacional, puede pensar cómo era el mundo cuando existían los dinosaurios, puede imaginarse cómo es las impresiones del mundo de una mujer que acaba de tener un hijo. En los libros encuentra uno ese cambio de velocidad y encuentra la oportunidad de vivir por fuera de la experiencia propia, a una velocidad que es comprensible. Obviamente nosotros nunca vamos a poder saber qué es cada una de esas ocasiones y en el sentido que nuestra experiencia es única en el universo, pues nunca vamos a poder saber cómo entienden el mundo esas personas que uno encuentra a través de la literatura, pero ese es el espacio en el que puede uno desacelerar esas ideas y realmente sumergirse en esa complejidad del mundo. ¿Te gustó este programa? Te invito a que los descargues y compartas, pero antes dale me gusta. Si quieres saber sobre qué es lo que hacemos en Escucharte, te invito a que vayas a www.escucharte.com.co y puedas allí observarlo. Ahora bien, si quieres acercarte más al desarrollo basado en fortalezas, escríbeme a contacto@escucharte.com.co.